Hola amigos, ¿sabías qué es la ansiedad y cómo se manifiesta? ¿Te interesa? Pues bueno, quédate en el siguiente video. Hola amigos, soy la doctora Verónica Maya, trabajo en Clínica Omega Usulutana y en esta oportunidad vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad para muchos es un tema como tabú, pero la ansiedad todos en algún momento la experimentamos y es un mecanismo por el cual nuestro cuerpo se defiende y evoluciona. Sin embargo, cuando esta ansiedad no está controlada, entonces el cuerpo comienza a manifestar situaciones que pueden encender las luces de alarma. Este tema en particular a mí me emociona mucho en el sentido que la ansiedad es el gran simulador. ¿Qué significa? Que puede simular enfermedades tan graves como un infarto o un ataque al corazón y si no lo sabes, estás padeciendo ansiedad. Con esto no estoy afirmando que no hayan problemas médicos propios del corazón o de otra parte de tu cuerpo. Sin embargo, estoy diciendo que la mayoría puede también deberse a la ansiedad. Hay un mito con respecto a la ansiedad que me gustaría comentarles. Dicen, bueno, la ansiedad nunca se te va a quitar. Les aclaro, la ansiedad probablemente nunca se nos quite. ¿Por qué? Porque la ansiedad forma parte como una emoción. Estás triste, estás alegre, estás preocupado, estás melancólico. Pues bueno, la ansiedad forma parte de nuestras emociones y está aquí saber identificarla y saber de alguna manera controlarla para que ésta no se manifieste en situaciones médicas que aparentan ser graves. Pero cuando ésta se convierte en un trastorno, se convierte en un trastorno cuando ya tienden a presentarse manifestaciones físicas, tales como el principal síntoma físico relacionado con la ansiedad son síntomas con respecto al corazón. Dolor en el corazón, sensación de que algo palpita, sensación de ahogo, que no pueden respirar. O siento que, mira doctora, no alcanzo el aire para respirar. Ojo, puede ser una manifestación física de ansiedad. Otra manifestación física de la ansiedad que probablemente nos puede hacer pensar que es de origen del corazón es una sensación de opresión en el pecho, sensación de hormigueos. Otra manifestación que es importante aclararla es los dolores que podemos sentir en diferentes partes de nuestro cuerpo. Un día nos duele un brazo, otro día nos duele la cabeza, de repente la pierna, la otra pierna, y son dolores inespecíficos. Vamos donde el doctor, nos hacen radiografías, nos hacen tomografías y nos dicen, mire, sus huesos están bien, sus músculos están bien. Entonces, tenemos exámenes que nos dan la constancia de que todo está bien, pero persistimos con los síntomas. Eso debería ser una señal de alarma y hacernos pensar, pues bueno, tengo los exámenes normales, ya fui donde el doctor especialista en el caso y me dijo que todo está bien. Probablemente sea un trastorno de ansiedad lo que me está dando o que me está impulsando a que esto se manifieste. Otro síntoma relacionado con la ansiedad puede ser la sudoración o la sensación de un temblor. Pero bueno, doctora, ¿y si yo tengo ansiedad y ya fui donde el cardiólogo y me hizo electrocardiograma, rayos X de tórax y me dijo que yo no padezco del corazón? Sin embargo, a mí persiste el dolor, la opresión, la sensación de ahogo, las palpitaciones. Si ya fuiste donde el especialista, donde tu médico de confianza ya te hizo exámenes y te dijo que todo está bien, es una señal que probablemente tú estés sufriendo un trastorno de ansiedad. ¿Cómo explicamos todos estos síntomas? Si mis exámenes están bien, pero yo siento me duele el pecho,
estoy con sensación de ahogo. ¿Cómo se explica? Pues bueno, te cuento. Existe en todo esto contracciones musculares. Contracciones musculares, ¿qué quiere decir? Que el músculo se pone duro, duro. Al ponerse el músculo duro es cuando aparecen los dolores. Y estos dolores, por eso de repente te duele una parte, te duele otra parte de tu cuerpo. Entonces, esto es la explicación que por medio de contracturas musculares, esa contractura hace que provoque a mediano o a largo plazo los síntomas físicos que yo te estoy mencionando. Otro dato en cuanto a las manifestaciones físicas de la ansiedad son los síntomas gastrointestinales. ¿Sabes a qué me refiero? A los síntomas relacionados con tu pancita. Hay pacientes que dicen, doctora, yo no es que sea ansioso, yo padezco de gastritis nerviosa. Doctora, yo no soy ansioso, lo que yo padezco es de soplazón. Doctora, yo no soy ansioso, lo que pasa es que yo solo tengo estreñimiento. Entonces, te explico. ¿Sabías que la mayor parte de una hormona llamada serotonina que te hablé en los videos anteriores, esta hormona se libera principalmente en el intestino? Y si nosotros andamos de alguna manera ansiosos, se libera esta hormona y se manifiesta de las diferentes formas que te dije. Gastritis, colitis, sensación de distensión o soplazón, estreñimiento. Entonces, es bien importante que ante la presencia de estos síntomas, repito, visites a tu médico de confianza, te examinen, te evalúen, determinen si es necesario realizar exámenes y así poder determinar si todo está bien y esto se deba a manifestaciones físicas de ansiedad. El último dato de los síntomas físicos de la ansiedad, les voy a mencionar los mareos o el vértigo. ¿No les parece algo común? Pues bueno, el mareo y el vértigo es una manifestación también de ansiedad. El paciente fue a donde el otorrino, donde el neurólogo. Y ¿saben qué? Hasta examen de TAC le han realizado y está normal. Entonces, probablemente sus signos o sus síntomas, sus manifestaciones físicas se deben a ansiedad. Amigos, espero que este video no los haya puesto ansiosos. Esperen más videos relacionados. Vamos a hablar posteriormente de diferenciar específicamente una ansiedad de una enfermedad propia. También vamos a hablar de ciertos tips que se pueden hacer para que la ansiedad tienda a controlarse. Recuerden, no vivamos en el pasado ni en el futuro. Hagamos que nuestro presente sea memorable.